Bienvenidos una vez más, estimados hermanos, a este taller bíblico. Hoy tocaremos el tema número 11 y hablaremos sobre el Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, paso a paso. Vamos a profundizar en los cuatro primeros capítulos del Génesis. Son temas que siempre se están presentes en nuestras catequesis y a veces también en las clases de religión, pero que no siempre son interpretados de la mejor manera. Por eso ahora nos dedicamos a estudiar paso a paso los primeros cuatro capítulos. Hablaremos sobre la creación del mundo, que está en el Génesis capítulo 1, la creación de la humanidad y también eh, todos los pasos durante la creación que están en el Génesis capítulo 2. Luego hablaremos el relato de Adán y Eva, que está en el Génesis capítulo 3. Y finalmente hablaremos sobre el relato de los dos hermanos acerca de Caín y Abel, que están en el capítulo 4. Para este estudio es importante tener en cuenta, estimados hermanos, el contexto histórico que hemos visto en el tema 10 y también, por supuesto, tener en cuenta la fe de la comunidad hebrea. Descubrir el significado, pues, estimados hermanos, de las frases, de las palabras, símbolos, géneros literarios que se usan y por qué lo escribieron. Y finalmente, por supuesto, hay que conocer el texto, subrayar las palabras, frases y símbolos, pero esto lo pueden hacer ustedes en su casita leyendo estos capítulos y encontrando pues símbolos. A continuación, vamos a realizarlo paso a paso para que ustedes tengan una mejor comprensión. Ahí nos encontramos. Entonces vemos aquí en el Génesis capítulo 1. El Génesis capítulo 1, como estamos diciendo, nos narra la creación del mundo, que no es otra cosa, un hermoso poema para Dios. Cuando los niños y los jóvenes siempre leemos el primer relato de la creación que nos cuenta que Dios creó el mundo en 7 días, pero enseguida escuchamos preguntas como estas. ¿Y cómo me dice mi papá que el mundo fue creado en millones de años? ¿Y cómo es que el hombre viene del mono? Y otras inquietudes más, quizás ustedes también se han hecho. Nosotros debemos estar preparados para saber dar una respuesta concreta y clara. Por eso vamos a exponer algunas ideas básicas que debemos manejar a la hora de tratar el tema de la creación. En este Génesis capítulo 1 vamos a encontrar 6 símbolos. El primero es el tema de 7 días de la creación. Este número para la cultura israelita significa perfección, totalidad, plenitud. Con esto el autor, hermanos, quiere decirnos que la creación de Dios es perfecta. Pero si queremos saber cuántos años los hizo, en cuántos años los hizo, hay que consultar a los científicos. Pero 7 días de la creación es porque vemos en el mundo que es bueno, en contraposición a otras culturas que consideraban que la creación era malo. E incluso en el pensamiento filosófico se sostenía que el hecho de tener materia, el hecho de tener cuerpo eh, que pueda ser palpable, sensible, era símbolo de imperfección. Esto es distinto a lo que pensaban los hebreos y por lo tanto distinto a lo que pensamos ahora. Nosotros pensamos que el mundo, el universo, es hermoso y es bueno, y entonces no podemos estar viendo como al mundo, a la naturaleza como algo malo. Luego también encontramos otra frase hermosa que es la palabra Dios dijo. El relato repite 10 veces la frase Dios dijo. Si ustedes buscan en el Génesis capítulo 1 se van a dar cuenta que la palabra Dios dijo va a estar 10 veces. Hágase la luz, hágase la tierra, Dios dijo hágase esto, hágase el otro. Y se refiere al poder creador de Dios. La palabra de Dios es creadora, distinto a la de ti y a la de mí, porque tú dices alguna palabra y no sucede nada. En cambio, la palabra de Dios es creadora, pero también se relaciona con los 10 mandamientos.
El hecho de que haya 10 veces la frase Dios dijo se relaciona con los 10 mandamientos que va a dar Dios más adelante. Así, con 10 palabras Dios creó al mundo y con otras 10 palabras o leyes Dios organiza un pueblo. Los mandamientos están para organizar al pueblo en torno a estos mandatos divinos para que puedan vivir bien, puedan ser y alcanzar pues el sentido de su vida, ¿no? Luego hay otra frase que también se repite en la Biblia que es, vio Dios que esto era bueno y se repite 7 veces. Esto hay que tomarlo en serio, porque todo lo creado por Dios es bueno. Tú y yo y nosotros somos creación de Dios y somos valiosos. Ámate a ti mismo porque eres una obra buena de Dios. Debemos amar también y cuidar a todos y a todo lo que nos rodea. Con ello implica también cuidar a la naturaleza. Luego hay otra frase que sumamente llama la atención, que es la frase, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Esta expresión debe ser tomada como misión y proyecto de Dios. No solamente somos imagen de Dios por ser su obra, no solamente somos imagen de Dios por ser su obra, sino que estamos llamados a ser solidarios, bondadosos, justos y creativos como lo es Dios mismo. Es más, eso nos diferencia de los animales. Los animales son criaturas igual que nosotros, pero nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no solamente por ser creados, sino porque estamos llamados a vivir en solidaridad, en bondad, en justicia. Y estamos, por supuesto, llamados a cuidar a la naturaleza y toda esta cuestión. Por eso que la siguiente frase que simbólica en la Sagrada Escritura es crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. En este texto descubrimos que Dios nos hace un llamado a no ser egoístas, sino que estamos llamados a la procreación, a formar una familia, a cultivar y cuidar la tierra, no a destruirla. Es una invitación a defender nuestros bosques, el agua, el aire. Es decir, estamos llamados a ser familia y cuidar de nuestra naturaleza. También hay otra frase que es sumamente importante, que es el séptimo día Dios descansó. El ser humano no es una máquina que deba trabajar todo el tiempo, sino que imagen de Dios, él también tiene derecho a descansar, a dedicar un tiempo para sí, para la familia, para la comunidad y para Dios. Por eso que es sumamente importante dedicar tiempo para descansar, para rezar y para la familia. Entonces, el objetivo del capítulo 1, con la cual escribió el pueblo de Israel, uno se preguntaría, ¿qué buscaba? ¿Por qué creamos, por qué se escribe el capítulo 1? Todas las personas del pasado y del presente, cuando vemos nosotros la tierra, el sol, la luna, la vida, nos preguntamos siempre cuál es el origen del mundo, cómo nació, quién está detrás de este mundo. Y ustedes se han hecho quizás alguna vez estas preguntas. El pueblo de Israel, cuando estuvo exiliado en Babilonia en el siglo VI, también se hizo estas preguntas y otras más. ¿Quién es el creador del mundo? ¿Yahvé Dios o Marduk, Dios de los babilonios? ¿Qué es el hombre frente a Dios? Entonces, con estos relatos, el pueblo de Israel buscó pues dar respuestas a estas interrogantes. Esas respuestas quedaron escritas en este primer relato de la creación. Si nosotros vamos a leer con entusiasmo y con cuidado, nos habremos dado cuenta de todo ello. Entonces, esa es la pregunta que ustedes también pueden seguir dialogando. ¿Qué busca el pueblo de Israel al escribir este relato de la creación? ¿Cuáles son esas palabras o símbolos claves del Génesis que hemos visto aquí? ¿Y qué mensaje nos da para hoy? Para hoy. Estimados hermanos, hasta aquí esta partecita del Génesis capítulo 1.